Señor les recarga con nuevas fuerzas, que todo cansancio será anulado y cancelado, y que el Señor les renueva su alma, su espíritu y su cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos. El Señor me lo continúa bendiciendo en ese día. Hoy vamos a tener el servicio en español nada más. Y hoy vamos a ver un discipulado, un proceso de un discipulado. Entonces, quiero iniciar con una oración. Padre Santo, damos gracias en ese día. Gracias que tú nos guías. Gracias que tú eres Señor y sobre todos los reyes y reyes eres Rey y Señor de señores. No hay otro más grande que tú, Señor. Te damos gloria a ti, Señor. Te damos gloria a tu Hijo y al Espíritu Santo. Gracias que tú mandaste a tu Hijo para morir por nosotros. Pagaste el precio de nosotros. Y damos gloria por esto en este día. Vamos a iniciar con una frase del Wesley. Él decía que pongo fuego en un sermón o pongo su sermón en el fuego. Y hoy es desafiante por cada predicador porque necesitamos el fuego de Dios, necesitamos más fuego. Vamos a ver hoy 7 pasos para un discipulado efectivo, 7 pasos de un proceso de discipulado efectivo. Vamos a leer los 7 pasos y después vamos a iniciar en cada paso. El primer paso es el importante, el más importante es orar a Dios. El segundo paso es ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Sea sensible a la voz del Espíritu Santo. Tercero, orar a Dios por las personas. Serán 2, 3, hasta 12 personas. Anotarlo y orar por ellos. 4, escuchar y guiar a las personas hacia Cristo. 5, enseñar con la guía del Espíritu Santo. 6, escuchar atentamente las personas. Y 7 y último punto, orar por ellos y ministrar según Dios guía. Amén. El lema de estos pasos es la gran comisión. Ese es nuestro lema en este proceso, porque ahí dice en Mateo 28, 19 a 20, por tanto, id, enseñad o doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Primer paso, el más importante, es orar a Dios. Antes de comenzar un discipulado, antes de iniciar el proceso de discipulado, es buscar la intimidad con el Padre, buscar a Jesús antes de tomar acción. ¿Por qué lo digo eso? Porque el ejemplo de nuestro Maestro fue así. Vemos en Lucas 6:12, amados hermanos, Lucas capítulo 6, versículo 12. Dice lo siguiente: en esta parte, en esta porción de la palabra, dice:
en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. ¿A quién? A Dios. Y después que pasó, cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a los 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ustedes conocen la porción de la palabra. ¿Qué hizo primero? Orar toda la noche. Entonces, nuestro primer paso es orar a Dios. Lo más importante de tomar una acción, una invitación, un evangelismo, es tiempo de oración y esperar la guía de Dios. No podemos imponer una religión. ¿Saben qué significa eso? Imponer una religión. Cuando nosotros vamos a nuestra fuerza a ser discípulos. Eso no funciona. La gente salen heridos, decepcionados y no sé qué. Nuestra meta es hacer discípulos que siguen a Cristo. A eso tenemos que ser sensibles. ¿A qué? A la voz de Dios. Cristo es la cabeza, nosotros somos el vaso de Él. Dios nos va a guiar a las personas que Él quiere salvar. Amén. Entonces, primero es orar a Dios, así como Jesús oró toda la noche, buscó la intimidad, bajó de la montaña y eligió los 12. Segundo punto, sea sensible a la voz del Espíritu. Repito, segundo punto, ser sensible a la voz del Espíritu Santo. En Hebreos 3:15 dice, entre tanto que se dice, si oyereis a su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. 3:15. No podemos ser duros en nuestro corazón si no sea sensible a su voz. Cuando estamos a solos, cuando tal vez muchos cuando están a solos pueden oír y escuchar la voz del Espíritu Santo. Y yo creo un nivel más alto es cuando estamos entre personas o en un centro comercial a escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque puede ser cuando vamos a un centro comercial que estamos demasiado ocupados en comprar en esto, aquello, en el otro, pero nos olvidamos de que el Espíritu Santo está con nosotros, que Él quiere tal vez a bendecir a alguien, tal vez te quiere usar para que ores a alguien, pero si no tenemos tiempo, si no tenemos oído y si nuestro corazón no está ensanchado hacia Él, entonces no lo vamos a oír. Todo necesita práctica, se necesita enfoque, se necesita que nuestra hacienda de nuestro radio interno está en la frecuencia de Dios. La meta de esto es, sea sensible a la voz del Espíritu Santo, tiene la meta. Amén. ¿Cuál es la meta? La meta no es solo escuchar y estar sensible a la voz, es ser guiado por Él. ¿Qué quiere decir eso? Hablar lo que Dios quiere que hablemos, actuar lo que Dios quiere que actuemos y a ir donde Dios quiere que iramos. Amén.
Gloria a Dios. Vamos al tercer punto. Orar a Dios para 2, 3, máximo 12 personas. Orar a Dios para 2, 3 o 12 personas. ¿Qué se refiere a eso? Yo no lo definí orar por una persona o 2 o 3 o 12, sino cuando oremos que Dios nos va a enseñar a quienes Él quiere añadir. Entonces, cuando Dios nos da los nombres de esas personas, lo ponemos en la lista y vamos a orar. En Efesios dice lo siguiente, para que quede muy claro, Efesios 1, 21 al 23. Escuchan eso. Nadie es mayor que el Maestro. Sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Entonces, ¿quién es el príncipe? Sobre todas las cosas. ¿Quién tiene la potestad sobre todas las cosas? ¿Quién tiene la potencia? El señorío. ¿Qué nombre es sobre todo nombre? En este siglo, en el venidero, es Cristo. Es Cristo. Es Cristo quien salva, es Cristo quien llama, es Cristo quien levanta, es Cristo quien restaura. Nosotros somos el cuerpo de la iglesia, somos un miembro más en su iglesia. Nadie es mayor que Él. Por eso hay que pedir por las personas, que Dios nos enseña las personas para quien orar. Porque nada le sirve que vamos a discipular a alguien que no quiere ser salvo. Hay que pedir a Dios que nos muestre esas 2, 3, máximo 12 personas para el discipulado. Porque la meta de este discipulado es formar un grupo, una célula. Por eso le digo, no se agarrar fuera del contexto que solo oramos por 12 personas y ya, sino nuestro deber es orar para todos, pero específicamente para el discipulado, el grupo no debería ser más de 12, porque es incontrolable. Si pueden ser más grande, porque Dios es un Dios sin límite, puede añadir 70, 100, 150, pero ya eso hay que hacer varios grupos de eso. ¿Me entienden? ¿Me entienden el punto? Amén. Entonces, la meta es formar un grupo celular de estudio de la palabra. Y ahí vamos entrando más adelante. Dios es la cabeza de la iglesia. Vamos diciendo, Dios es mi cabeza. Dios es mi cabeza, Dios es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos los miembros. Entonces tenemos que pedir a Dios que Él nos muestre quien Él quiere añadir y que sea salvo. Y eso nos pasó. Eso nos pasó cuando invertimos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo en personas que no quieren. A mí me ha pasado. Dice, yo estoy orando por esa persona y al final, cuando se preguntó, ¿quieres aceptar a Cristo? No. ¿Quieres aceptar a Cristo? No. Y se sacuden. Porque la gente tiene el libre albedrío. La gente puede decidir. Ellos creen cuando aceptan a Cristo, tienen que dejar toda su vida. Es el miedo que tienen. No, si ahorita tengo que aceptar a Cristo, yo tengo que poner mi vida en orden. Y creo que es el paso que más le temen y le duelen
porque tienen que dejar la vieja vida, tienen que dejar ciertas costumbres, tienen que dejar pecar y tal vez saben que en sí no pueden hacerlo, pero lo que no saben es que Él nos purifica, que Él nos santifica. No es por nuestra fuerza, no es por nuestra sabiduría, no es por lo que nosotros aprendemos, porque de nuestra fuerza vamos a fallar, de nuestra sabiduría vamos a llegar a un límite, pero Él es que santifica, Él es quien restaura, es por la fuerza de Él, no por nuestra fuerza. Vamos a seguir. Él es el Rey y Señor de nosotros, somos parte del cuerpo, pero Él es la cabeza. Entonces, todo sea según su perfecta voluntad. Si Dios ya nos dio los nombres para el discipulado, entonces tenemos que ser perseverantes, orar por ellos. Y la idea está en la perseverancia. La oración debe ser que Dios sensibiliza sus corazones, que abre sus oídos y que Él se revela a su vida. No es, amados hermanos, no es cuánto teología sabemos, no es cuánto Biblia en memoria sabemos, es cómo impactemos de nuestra vida, de nuestro seguir a Cristo a otros. Y eso puede ser solamente si estamos sensibles y que Dios revela a Él, no que se revela a Stefan en la vida del otro o en la vida tuya, sino que Jesús a través de mi vida puede impactar a otros. Amén. Entonces, la palabra, cuando Dios sensibiliza los corazones, abre los oídos y Él se revela en sus vidas, la palabra va a llegar. La palabra que vamos a decir no callará, sino la palabra del Señor callará una buena tierra para dar mucho fruto. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Cuando nosotros prestamos oído y escuchemos y viene el momento preciso para dar la palabra, se ve en la otra persona, se ve el quebrantamiento, y eso es cuando el Espíritu Santo ministra. Hay una diferencia que te voy a dar, Juan 3:16, a alguien, dice, que sí, y se va. Y hay otra persona que es cuando le toca el Espíritu Santo, le dices la misma palabra y se levantan los pelitos y se correrán las lágrimas. ¿Por qué? No porque sabemos teología o de la palabra, sino que el Espíritu Santo ministra en este exacto momento. Amén. Entonces, vamos al siguiente punto que tiene que ver con este mismo: escuchar y guiar a las personas hacia Cristo. De verdad, lo ideal será mínimo un compromiso de 3 meses a reunirse semanal con ese grupo. Mínimo por 3 meses, 3 a 6 meses mejor. Entonces, con estas personas que hemos recibido de la oración, esos 2 o 3 o 12 o 1, si solo una persona, gloria a Dios. Porque pueden ser años que no recibes ni un nombre. Entonces, si has recibido una persona, aclama a esa persona en oración y no lo sueltes. Y no importa lo que haga esa persona, no importa lo que te haga esa persona, porque necesitas llegar al rompimiento. Esta persona está en las tinieblas. Esa persona
pero estás cegado por el diablo, pero no lo sueltas. Tú eres el único que ora por esta persona tal vez. Tú eres la única que sigue orando, aunque no vengas ni ves ni un solo frutito. Aunque esa persona no te llama, aunque esa persona te bloquea, tú eres la gente de fe, tú eres el embajador del cielo que tiene la tarea a orar por esa persona. Amén. Amén. Así que no te desanimas. Si son 2 o 3 o 12, gloria a Dios. Si es ninguno, tienes que seguir orando hasta que llegue el nombre. Amén. Dios va mostrando qué hacer, y la idea es ese compromiso a llevar una célula. Ahora, ya estamos en la célula, entonces lo primero, antes de iniciar a la célula, es orar. Es orar al iniciar y terminar la célula. Amén. Aquí tengo 5 puntos. Escuchar y orar para que sea Dios hablando en nuestras vidas en este tiempo. Esas son formas de orar. Sea sensible a su voz, escuchar a las personas y al Espíritu Santo. Oye, podemos estar en un grupo de personas y estamos tan atentos a escuchar sus problemas, sus dudas, sus quejas y no sé qué, y no prestamos oído al Espíritu Santo. Entonces, siempre tenemos que tener un oído en el grupo y un oído, o mejor, los 2 oídos, a escuchar qué Dios quiere hacer. La meta de eso es guiarlos a los pies de Cristo. No queremos discípulos de nosotros. La idea de formar discípulos es que se pongan discípulos de Cristo. No podemos hacerles dependientes de nosotros. La idea de la célula es hacer discípulos, no esclavos ni bebés, sino que todos llegan al conocimiento de Cristo. En Efesios 4:13 dice: hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. A ir a ser discípulos tiene esa meta. No tiene la meta a ser bebés, dependientes, darle puro leche, sino que todos llegan al mismo conocimiento del Hijo de Dios, varón perfecta, que llegan a la plenitud de Cristo. Significa que todos los dones que reciben, todo lo que nosotros hemos recibido, lo damos con mucho gusto, porque los que vienen atrás son mayores. Amén. Vamos al punto número 5. Lo más importante para enseñar en este grupo es enseñar con la guía del Espíritu. Punto número 5, enseñar con la guía del Espíritu Santo. Primero quiero decir que el ambiente, ¿saben qué es el ambiente? Digamos, la atmósfera, el grupo donde estamos debe tener un ambiente de amor y aceptación, porque solo así pueden aprender. Dios quiere enseñar a su pueblo, de eso no hay duda. Ahora, la meta de la célula es enseñar lo que Dios tiene preparado en este día. No enseñamos sabiduría del hombre, no enseñamos psicología, no somos noticieros, aunque oramos por las noticias y si hay cosas malas que pasan, oramos por eso, pero el encuentro en la célula no es
Ni los chismes que el fulano hizo esto, lo otro. No, eso no es tiempo de la célula. El tiempo de la célula es enseñar la palabra de Dios. Entonces, creo que el punto más importante es ir preparado. Para que el que guía la célula tiene que ir preparado. Y preparado significa en oración, en palabra, en la comunión con Dios. Ir preparado a la célula significa tiempo de búsqueda antes, estar en intimidad con el Espíritu Santo y escuchar cuál es el tema, cuál es la porción de la palabra que les toca. Lo importante de enseñar con la guía del Espíritu Santo es a ser hombres y mujeres de Dios. Amén. En Timoteo, 2 Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada divinamente, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Un muy buen ejemplo cómo enseñar. Cómo enseñar es ver como Jesús como maestro, como ejemplo. Tenemos el ejemplo cuando Jesús le habló a la samaritana. Él agarró un punto de ella que tal vez lo estaba haciendo mal con los maridos y llevarlo, enseñar el pecado, pero no solo señalar el pecado, sino del pecado a mostrar el Mesías, la salida. Otro ejemplo tenemos de Pablo en Hechos 17, 22 a 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, haré también un altar en el cual estaba inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoréis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Entonces, ¿qué hizo Pablo? En la situación, lo que él vio un punto donde enganchar, y ahí fue que hizo la conexión. Y eso debe ser nuestro ejemplo. Puntos clave. Puntos clave para enseñar: buscar un momento sin distracción. Segundo punto, predicar en todo tiempo el evangelio. Eso es lo más importante, que cuando termina esa reunión, de que se graba es el evangelio de nuestro Señor. Tercer punto, buscar despertar la curiosidad hacia la palabra. Evitar los temas, punto número 4, evitar temas de ofensas que les hacen dudar, pleitos, etc. O sea, cuando nosotros vamos a ir preparados, es que no vamos a ir con la duda: ay, que dice aquí, que no sé, que esto es inseguro, que no sé qué. No, cuando vamos a dar ese tema, en el tema de la samaritana, él evitó los problemas teológicos. Él nos enfocó en los puntos que se puede discutir sin fin, porque se adoró esto, el otro y no sé qué. No, evitar todas estas, las dudas, ofensas y pleitos. Quinto punto, presentar el problema, por ejemplo, el pecado. Y el sexto punto es presentar la solución, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Otro bien ejemplo, que es el séptimo punto,
es en Hechos 8, de 26 a 40, cuando Felipe se encuentra con el etíope. Felipe estaba corriendo al lado del coche y el etíope estaba leyendo la palabra y no sabía qué significa. Entonces, Felipe se quedó con él, explicó muy bien la palabra hasta que se bautizaron. O sea, hasta que el tema se queda aquí bien desarrollado, que ya no tengan dudas, sino, y si hay que quedarse. Tal vez la gente tiene dudas, tienen mal teología, mal cosas formadas, culturales, muchas cosas, pero tenemos que darnos tanto tiempo hasta que este punto queda claro. Si salimos de esta reunión y están a medio punto, fracasamos. Porque en la siguiente reunión vamos a traer otro tema. Entonces, pero el punto tiene que ser claro, el bautismo. Nosotros hemos vivido eso. No vamos a bautizar. Pero ¿sabes por qué te bautizas? No. Bueno, vamos a hacer una clase de bautismo. La gente tiene que saber por qué lo hago y qué también trae eso. Porque el bautismo también es una responsabilidad de mi vida. Yo digo, ese día, cuando yo me bauticé con 30 años, dije, yo voy a seguir a Cristo. Mi vida debe ser ejemplo de seguidor de Cristo. Aunque tal vez en este momento todavía no estaba. Porque es un proceso. Pero cuando damos ese tiempo, así como Felipe se quedó hasta el punto fue aclarado, y él dijo, bueno, me bautizo, va. Gloria a Dios, es muy bonito ese ejemplo. Vamos al sexto punto, el tiempo corre. Escuchar atentamente a las personas. Poder escuchar a la persona atentamente, no podemos hablar 90% de la conversación. Tenemos que dar tiempo para oír. Cuando las personas se sienten oídos, se pueden abrir y tienen confianza. Si no sienten confianza, entonces tampoco van a escuchar y oírnos a nosotros. Tenemos que primero hacer esta relación de confianza. Muchos pasan por problemas, dificultades y tal vez se necesitan ahogarse. Es importante tener un oído presto para escuchar. No solo la persona al frente, sino también oír la voz del Espíritu Santo, que fue el otro punto, pero siempre hay que repetirlo. Si queremos ser imitadores de Cristo, entonces hay que oír a Él. Puede que Dios quiera ministrar o revelar algo a la vida del creyente. Si estamos muy ocupados en hablar y oír a la persona, es mi pregunta. Y ya vamos al último punto, el punto séptimo. Y esto es un ejemplo. Aquí vamos a dar unos ejemplos que se puede seguir, pero Dios va a hacer como Él quiere. El 7 es orar por ellos y ministrar según Dios guía. Si vamos a tener una reunión, ya lo mencioné que hay que orar al principio. El principio es que Dios va a hablar a nuestras vidas, que habrá paz en esa reunión, que también si vemos que algo se mueve raro, podemos orar en contra de eso. Pero al final la oración debe ser de ministrar. Entonces, cuando en el principio nos enfocamos que Dios se ha guiado la reunión y las palabras y habla a nuestras vidas y guía el tema, eso significa también para nosotros mismos. O sea, en esas reuniones no es que nosotros estamos todos, sino Dios puede hablar a través de esas personas también a nuestra vida. Amén. Para finalizar la reunión, el tema,
La oración debe ser en el enfoque, y aquí tengo 6 puntos de ejemplo. Por ejemplo, el primer punto, por ejemplo, se han mencionado dolencias. Si alguien en este grupo dijo, no, me dolió en pies, o un muy buen ejemplo que Dios quiere obrar algo es que en ese día le pasó algo. Que en ese mismo día se golpeó el dedo, se dolió la columna o no sé qué. Entonces van a decir en esta reunión en un momento que le duele esto. Entonces vamos a orar por la sanidad. Y lo podemos incluir todo el grupo. Porque imagínense eso. Cómo la fe de un nuevo discípulo va a crecer, que ponga las manos a alguien, ora y Dios lo sana. Y si no están todavía en ese nivel, entonces ven a nosotros cómo hacemos el ejemplo. Siempre depende cómo es el grupo. Segundo punto, los problemas específicos nombrados, vamos a orar que Dios nos ayude. Tercer punto, por la restauración. 4 puntos, para que Jesús les toca y libera. Quinto, para la restauración del creyente. Y el último, el sexto, que la palabra se multiplica. Amados hermanos, todos estos son ejemplos. Todos estos son ejemplos para iniciar, para que tengan una idea, mas esto no es una religión. ¿Qué significa eso? Que hay que orar según el Espíritu Santo les guía. Porque no podemos orar por alguien que se sana que no tiene dolores. O sea, hay que estar sensible a la voz del Espíritu Santo. Ministrar significa oír y hacer lo que Dios quiere que hacemos en este momento. Llevar las conversaciones, es decir, los problemas, las situaciones, conflictos, etcétera, en oración y a la intercesión. Si cosas que no se resuelven ahí en este momento, entonces tomamos nota, llevamos esto a la iglesia, vamos al culto de intercesión, vamos a darlo esto a los intercesores, y así que más que oran, más se sienten respaldados por Dios. Amén. Entonces, estos fueron 7 pasos de ejemplos cómo hacer un proceso de discípulo. El tiempo, muy importante, el tiempo tiene que ser un tiempo de compromiso. El compromiso de nuestra parte, pero también el compromiso del creyente, que se queda en ese tiempo y verán, en este tiempo Dios hará algo. Porque servimos a un Dios vivo. No servimos a un Dios que es de madera o de piedra, que no habla. Su palabra es vida. Y en el momento cuando nosotros predicamos su palabra, esa palabra se hace vida. No regresa vacía. Pero, muy importante, orar a quienes Dios lo ha elegido. No podemos imponer, porque eso ya hacen los religiosos, imponer algo en alguien que no quiere. Esto no funciona. Sino a aquellas personas que Dios nos muestra, y a veces Dios nos muestra en una reunión. Nos junta con gente que pensamos, o mejor dicho, a lo que nosotros menos pensamos. Dios quiere obrar y hacer algo. Un muy buen ejemplo con nuestros vecinos. Cuando hicieron aquí el techo, yo estaba ayudando y yo me iba una vez a tomar un café porque me sentí como incómodo, porque ninguno es creyente. Uno fue musulmán, el otro es católico, pero ninguno de ellos, y yo me sentí como no pertenezco ahí. Pero exactamente ahí donde te sientes que no te perteneces, es que tú reflejas la vida de Cristo.
Y cuando estamos sentados en esa reunión, estaba mucho tiempo, muchos temas, la mayoría del tiempo lo oí y me di cuenta que no debo entrar en una discusión, porque muchos temas son para uno que discute, sino esperar a esto que dije, escuchar la voz del Espíritu Santo. Lo puse en práctica hace unas semanas, donde de repente yo sabía de la conversación que el musulmán, él mismo lo dijo, él cree en parte del Viejo Testamento, aún los católicos, y sabía que el Nuevo Testamento, ahí vamos a entrar en pleitos. Entonces, el punto de los LGBTs era del arco iris. Y ese fue el punto donde yo podía enganchar con la palabra del Señor. Le dije, bueno, ellos se lo copiaron. No lo entendió la primera vez. Le dije otra vez, bueno, ellos solo hicieron una copia. Y se quedaba así. Entonces, te voy a enseñar quién era el primero de inventar el arco iris. Entonces le dije, bueno, ¿te conoces la historia de Noé, verdad? Sí, con los animales, todo eso. Bueno, cuando Dios hizo el diluvio, y cuando terminó el diluvio, Él puesto el arco iris como un acuerdo para recordar a Él y a nosotros que Él jamás va a destruir otra vez la tierra con el diluvio. Y cuando yo estaba diciendo eso, yo estaba dando palabra. Y Él dijo, mira, se me paran los pelitos. Y es porque el Espíritu Santo le ministraba. Y Él después dijo, no, ni usted lo veo algo raro, se siente algo. Entonces, pero Él fue musulmán. Entonces, a veces nosotros creemos que no, esa persona ahí no tenemos que ir, o qué sé yo, ponemos argumentos. Pero en ese día, de verdad, yo no quería discutir de ningún tema. Mucho tiempo estaba solo oyendo, estaba dando así con los temas que recibía. Si yo entro ahí, se van a encender más. Pero esperé el oportuno tiempo para dar la palabra. Y amados hermanos, esa palabra no regresa vacía, pero el ambiente debe estar, no deben estar distracciones cuando damos eso, y ser sensible a lo que Dios quiere hacer. No sabemos quién Dios va a llamar a la obra, porque es su obra. Y en el momento cuando la persona está levantada, nos vamos a dar cuenta. Pero no nos podemos cerrar y decir que no vamos a ir, que esto, que otro. Porque si nosotros no vamos a ir, ¿quién irá? Si nosotros no hacemos, muchas veces Dios usa una persona en la historia para cambiar un país entero. Jonás no quería ir, huyó a la derecha. Pero el propósito de Jonás era, en ese día se salvaron 120,000 almas, porque escucharon a Jonás, el que no quería ir. Y a veces nosotros somos así, que no quiero ir. Pero no sabemos qué Dios hará si vamos donde Él quiere que vayamos. Si estamos donde Él quiere rescatar, restaurar o levantar a alguien. Jesús, en ese encuentro ahí, me di cuenta que Dios me ministró. ¿Ves? Yo estuve así. Yo estuve con los pecadores. ¿Y qué me dijeron a mí? Mira ¿con quién está? En Venezuela hay un dicho, dime con quién andas y yo te diré quién eres. Pero esto no se refiere con quién estás alrededor, sino yo digo, ¿quién tienes adentro? Porque si tú tienes a Jesús adentro, obviamente vas a
vas a ir al enfermo, porque el que sana no necesita el médico. Vas a estar con aquellos que el mundo tal vez desecha, no para que te dejas influir de ellos, sino que tú lo influyes a ellos a ser mejores. Dale vida, dale palabra, ora por ellos. Y obviamente los religiosos van a decir, mira con quién andas, porque ellos solo ven lo de afuera, pero no lo de adentro. Amén. Así que más nada que decir por hoy. El Señor me lo continúa bendiciendo. Es una guía, mas no es una religión. Cada persona tiene que ser sensible a los pasos del Maestro. Él tiene la máxima autoridad en todo. Amén. Así que vamos a orar que esta palabra sea de bendición. Padre, damos gracias. Que no solo será de bendición esa palabra, sino esa palabra llega para ser discípulos, para los discípulos, para muchas personas, para que tu palabra, tu reino sea extendido en el nombre de Jesús y que sea tu nombre glorificado. Bendecimos a cada uno de los oyentes en ese día, en tu santo nombre. Amén y amén. ¿Nos quieres en un alemán? Gloria a Dios. Danke Gott für diesen Tag.